profesora, compañeros. Esta mañana vamos a exponer ante ustedes el tema cómo presentar una exposición al público. Los integrantes de este equipo son Fabiola, Yasmín, Jacqueline, Mariela y Nayeli Berenice. Esperemos esta información les sea útil para que tome nota. Para empezar tenemos la exposición oral y escrita. Hay una gran diferencia. En la exposición oral se expresa de forma verbal y la exposición escrita se escribe en hojas o, como ahora lo vemos, en la computadora. Hay una gran diferencia porque en la oral, digámoslo así, es en vivo. Las ideas que se plantean o cualquier cosa que se diga pues se queda en el momento. En cambio, en la escrita uno tiene el tiempo para decir esto sí me gusta y lo dejo, esto no me gusta y lo quito. Tenemos 7 puntos que nos van a ayudar como técnicas para tener una exposición oral exitosa. En primer lugar, nos dice que debemos escribir pocas ideas. Deben ser pocas para no llenar a la audiencia de tanta palabra. De estas deben ser claras y, como lo dije, menos bla bla bla. Entre menos se hable y se enfatice más el punto principal del tema, la audiencia no perderá la concentración. En el punto número 2 nos dice que es reforzar mediante repetición. Esto nos ayuda por si alguien no entendió algún punto o también para recalcar esos puntos importantes que vamos a tratar en nuestro tema. A comparación de la escrita, en esta sí tenemos que repetir, en la escrita no, porque la idea pues se queda plasmada, uno va a la lectura y dice me faltó esto, y regresa. En cambio, en la exposición oral no se puede hacer esto, por eso es necesaria la repetición. En el punto número 3 tenemos experiencias como ejemplos. Esto es muy interesante. Podemos amenizar nuestra exposición con alguna experiencia que hemos vivido, claro que tenga que ver con el contexto del tema. Y esto va a servir también como ejemplo sobre el tema que se está hablando. Yo les podría dar un ejemplo. Cuando entramos a clases, no sabía organizar bien mis ideas. Hablaba mucho y me tardaba. Siento yo que hablaba tanto que se perdía en sí la idea principal que yo quería dar al comentar sobre un tema. Y ahora, con lo que ya hemos visto, pues ya he mejorado un poco y si se pueden dar cuenta, creo que sí sinteticé un poco más este tema. En el punto número 4 tenemos utilizar una forma y estilo coloquiales. Esto es muy importante. Debemos tomar en cuenta el tipo de audiencia que tenemos, pero a su vez saber cómo vamos a hablarles. Si vamos a tratar con niños, tenemos que tener un lenguaje que ellos puedan entender. Si vamos a tratar con adultos, de igual forma, un lenguaje con el que ellos se sientan cómodos, podamos entrar en confianza para que no haya, una incomodidad. En el punto número 5 dice que podemos iniciar con argumentos efectivos. Esto va de la mano con el número 3, en el que podemos utilizar experiencias que nos van a ayudar a traer la atención de la audiencia y a su vez, pues, entrar en confianza con los alumnos, con las personas con las que estamos teniendo la exposición. En el punto número 6 nos dice que debemos concluir reafirmando puntos principales. Esto es indispensable para que de este modo no se les olvide y de igual forma podamos generar en la audiencia esa concentración o esa emoción por seguir esperando qué más nos tienen que decir. Y en el último punto tenemos el tiempo de preguntas. En este tiempo de preguntas es cuando ya el orador terminó, se dirige al público y dice, ¿le quedó alguna duda? ¿Algún comentario que me deseen hacer? Ahí en esto va a incluir la aceptación. Tiene que incluir la aceptación porque en ocasiones nos tocan como audiencia personas que nos hacen preguntas incómodas o comentarios que no van de acuerdo a nuestras ideas. Entonces debemos estar atentos y saber manejar
temperamento para aceptar cualquier comentario. Es importante recordar que en la exposición oral también influye las expresiones, la vestimenta, incluye también la forma de hablar y lo más importante, dominar el tema y tener seguridad de lo que estamos diciendo. Así que esto es lo que trata el tema, cómo presentar una exposición al público, y gracias por su atención. Gracias, Danieli. Y bueno, continuamos con los recursos visuales. Los recursos visuales son los materiales de apoyo que ayudan a la hora de exponer frente a un público, y estos dan ideas claras. Bueno, para llevar a cabo lo de recursos visuales, tenemos que seguir los siguientes pasos. Elaborar transparencia que contenga poca información. La transparencia no debe de obtener demasiada información para que no se distraiga el oyente, ya que si hay demasiada información, el oyente prefiere leer en lugar de ponernos atención, y eso puede generar que a él se le haga más aburrido. En segundo, tenemos presentar un temario esquemático y no un texto completo mediante la transparencia. Bueno, la información debe de ser clara y resumida en palabras clave. Resumida para que el oyente no esté nada más poniendo atención a la presentación, sino que nos ponga a nosotros en la manera de exponer el tema. 3. Elaborar transparencias simples y gratas. Bueno, debe ser de carácter grande y claro, y evitar esquemas complicados, ya que si hacemos esquemas complicados, estos son difíciles de leer y algunos no lo saben interpretar. En cuarto, tenemos elaborar transparencias bien visibles. Esto es de carácter grande la letra y que sea clara, y evitar los colores como el rosa, el amarillo, el azul claro, ya que estos hacen que el oyente no vea a una grande distancia, sino que se deben de utilizar como los colores que tenemos aquí: el verde, el café, el negro, el azul y el rojo. Y por último tenemos elaborar una transparencia de síntesis con la lista de los temas de la exposición. Bueno, aquí es hacer como un índice al principio para que los temas que se vayan abordando durante el desarrollo, el oyente no pierda el hilo y asimismo él vaya comprendiendo de lo que se está hablando. Y por último tenemos la pregunta: ¿cómo se debe de elaborar una transparencia? Bueno, como vimos, tiene 5 pasos, de los cuales se resumen. Pues debe de ser esquemática, debe de llevar su orden, simple para que sea entendible, agradable, debe de tener una atracción visual para que también esa atracción visual llegue a nosotros como exponentes, bien visible, de grandes caracteres, colores que se distingan más en los colores de la letra, no debe de contener los textos largos y debe de respetar la alineación. Continuando con la exposición, vamos a ver el libro La comunicación oral y su didáctica en el capítulo 1, que lleva por nombre Educación y comunicación oral. Para empezar, pues los seres vivos nos organizamos entre sí gracias a la comunicación. Sus actos de comunicación son múltiples y están presentes en cualquier momento de nuestra vida. Esto quiere decir que en diferentes situaciones y con diferentes interlocutores existe alguien que es el emisor, el cual mediante un código transmite un mensaje a un receptor, y todo esto en un canal. La falta del dominio de alguno de los códigos se entiende como ruido. Igual aquí podemos encontrar que ruido es cualquier perturbación que dificulte la comunicación. El lenguaje verbal y la comunicación tienen la capacidad de designar tanto lo real como lo irreal y crear significados, lo que requiere que dentro del aula las actividades
sean un proceso enriquecedor en donde los docentes deben aprovechar las cualidades de los alumnos para favorecer su desarrollo integral y evitar normativizarlos para no limitar sus habilidades. Entendemos a la educación como el proceso de adecuación al medio natural, cultural y social, en donde implica procesos de asimilación, acomodación y transformación, en donde el sujeto recoge información del entorno para ofrecer una respuesta. La enseñanza y aprendizaje de la comunicación oral exige explicaciones gramaticales, morfológicas, sintácticas y semánticas, pero en muchas de las ocasiones no es posible potencializar el lenguaje de una manera integrada porque solo se están utilizando métodos basados en la repetición y memorización, lo que pues no facilita potencializar la habilidad de comunicación oral. Entonces dice que adquirir aprendizaje implica la capacidad de relacionarlo con un conocimiento anterior y a partir de él realizar nuevas interrogantes, y los objetos de aprendizaje pues van ampliándose. Es por ello que la educación en cuanto a la comunicación debe enseñar a preguntar y a preguntarse, que el alumno se pregunte a sí mismo. Hay una serie de problemáticas que el trabajo docente enfrenta, la cual es la selección de contenidos, pero porque no siempre están bien secuenciados ni temporalizados, la falta de gradación y la débil organización de los contenidos y los planteamientos metodológicos que no tienen en cuenta la edad del alumnado, ya que en muchas ocasiones incluye un lenguaje un tanto difícil de entender para la edad que tienen los alumnos. También dice que la cuestión no es si se debe enseñar gramática, sino cómo se debe enseñar. El lenguaje provee el medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado, y se dice que también es influyente no solo en la forma en que el alumno utilizará el lenguaje, sino en la forma en que pensará y el tipo de interpretación que hará de sus propias experiencias. También dice que aprender una lengua conlleva a reelaborar un sistema de reglas, comprender lo que es escucha y habla. Inventar pues se refiere a producir nuevos niveles de producir textos respetando las leyes del sistema que se está empleando. Y Vygotsky y Piaget nos dicen que, plantean que para que se realice el aprendizaje, el alumno debe contar con requisitos cognitivos y así lograr obtener un aprendizaje. El aprendizaje de discursos pues lleva una adquisición del significado y la importancia de no aprender palabras, sino de mantener y manejar los diferentes tipos de discursos. De acuerdo con esto, el personal aprendizaje lingüístico implica la elaboración de conceptos, destrezas y actitudes progresivas. Y también dice que ahora sí, el trabajo del docente es programar actividades para la resolución de situaciones de habla y escucha, y para ello hay que combinar la comunicación espontánea como el trabajo y con la comunicación espontánea con el trabajo sistemático de los discursos programados, y así pues potencializar la comunicación oral. Es todo, gracias. Gracias, Leti. Bueno, yo les hablaré sobre el valor de la oralidad. Básicamente busca resaltar la importancia de la oralidad en el acto del habla. Esta menciona que la producción y recepción se producen de manera simultánea. Y bueno, algunos de los elementos que entran en la oralidad, el principal es la voz, al igual que las emociones. Esas pueden ser intensas y personales. Estas buscan el sonido de la voz, que va desde un murmullo, un suspiro,
que busca la explosión vocal del ser e incluso puede ser la forma de respirar antes de decir las palabras. Tenemos lo que es el autor Rigaud. Él menciona que el lenguaje es un fenómeno oral y social, al igual que la lengua como un sistema de comunicación simbólica. Y esto entraría en mi campo de la educación, ya que la lengua debe considerarse como un medio de comunicación y que el aprendizaje pues, debe estar basado en la adquisición de las estructuras esenciales y el vocabulario pertinente, que dicho vocabulario y estructuras deben partir del manejo del código oral. Bien, ahora regresemos a lo que es la voz. La voz por sí sola es muy seductora, por esto se dice que la oralidad implica un cuerpo que habla, por eso es más sensual que la propia escritura, y la escritura sería donde plasmamos todas nuestras ideas y lo que pensamos, podría decirse, pero la oralidad es el lenguaje verbal que utilizamos para expresar todas esas ideas que escribimos y para darlos a conocer a los demás. Esto puede ser lo podemos ver en un ejemplo como es el discurso. Aquí lo que le da la forma al discurso es la entonación y la fuerza que le damos a nuestra voz. Ahora un ejemplo de la oralidad en la educación puede ser cuando un profesor se encuentra dando su clase y lo que está haciendo uso de la voz. Al igual que el lenguaje que debe estar utilizando debe ser claro para que sea entendible, y algunas de las estrategias que se recomienda para que los estudiantes desarrollen lo que es la oralidad es pues crear y fomentar conferencias, debates e incluso realizar lectura, lo cual les permitirá pues escucharse y saber si le están dando la fuerza suficiente y tonalidad a su voz, al igual que su comprensión es fundamental para la oralidad, ya que pues como lo había mencionado anteriormente, la oralidad es el lenguaje que estamos utilizando para dar a conocer lo que sentimos o lo que pensamos hacia los demás de una manera que sea entendible. Y bueno, esto sería todo de mi parte, lo dejo con mi compañera Yasmín. Gracias, Fabi. Y para continuar y terminar con la exposición, vamos a ver lo que es la norma lingüística. Debemos de tener en cuenta principalmente que desde que el alumno entra al aula como tal ya conoce y ya maneja lo que es la lengua. La tarea del docente o la función sería profundizar y ampliar estos saberes que ya tiene el alumno sobre esta lengua. De igual manera debemos de ser respetuosos con las producciones orales que los alumnos hacen, y en lo que podemos contribuir o ayudar es en mejorar estas producciones, y esto va a ser posible gracias a los criterios de corrección, ya sean interlingüísticos o extralingüísticos. La lengua como tal es catalogada como la más alta creación de la humanidad. Esto porque nos permite comunicarnos ya sea oral o escrita. Debemos de tener en cuenta que la lengua que se lleva a cabo en la enseñanza dentro de un salón de clases es la lengua estándar, ya que esta es la que usamos día con día y nos permite una comunicación más fluida y más sencilla. Esta comunicación o esta lengua se basa en los sectores cultos. Los sectores cultos son aquellas variaciones que tiene la lengua. Es decir, no es el mismo castellano o español que tenemos aquí en México al que tenemos en Puerto Rico, en Perú o en España. A eso se refiere. La lengua como tal es un repertorio de reglas de comportamiento social y debemos de tener en cuenta que el alumno,
para desarrollar su lengua se basa en el contexto social, cultural y geográfico que tiene el mismo. De igual manera, el alumno, a partir de su reflexión crítica, va a hacer posible un dominio de la lengua. Es importante aclarar que como tal no hay un uso correcto de la lengua o un dominio, porque la lengua es muy amplia y la norma se basa mucho en el pasado, entonces las reglas son un poco formales, lo cual no nos permitiría hacer una comunicación día con día como lo hacemos. Pero lo que sí podemos tener son los niveles aceptables del uso de la lengua. Entonces, la tarea docente es hacer que estos niveles aceptables del alumno sean y crezcan cada vez más. Durante una conversación, lo que importa en la lengua son los modales, los vestidos y los usos verbales que hacemos de esta, ya sean orales o escritos. La norma lingüística como tal es muy conservadora y defensiva. ¿Cuántas veces no hemos visto que muchos de nosotros o de algunos compañeros tienen ciertos modismos como el aiga o el haya? La norma lingüística se encarga de desaparecer un poco estos modismos, pero la tarea docente sería tener un equilibrio entre la norma lingüística y esos como tales palabras que tenemos para no hacerlo tan tedioso con tan formalidad, porque pues realmente no es lo que se utiliza en una conversación día con día. Entonces, pues esta sería toda nuestra exposición. Esperamos que les haya servido de mucho y muchas gracias.